Bien, hoy vamos a hablar de la sociedad comunista de Marx, si es posible, si es realizable, y del velo de la ignorancia de John Rawls. Bien, ¿qué es la sociedad comunista? Marx define la sociedad comunista como aquella sociedad donde no hay propiedad privada y donde cada uno trabaja según sus posibilidades y recibe según sus necesidades. Es una sociedad, repito, donde no hay propiedad privada, donde no hay Estado y donde cada uno trabaja según sus posibilidades, es decir, da lo mejor de sí mismo y recibe según sus necesidades. Bien, esta sociedad comunista se ha dado, hay que decir que después de Marx, no se ha dado nunca. En ninguno de los regímenes políticos que se han declarado a sí mismos comunistas se ha dado esta sociedad comunista. Ni en la Unión Soviética, ni en ninguno de los países del bloque del Este, ni mucho menos en Corea, ni tampoco, por supuesto, en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro. En ninguno de estos países se ha llegado a la sociedad comunista. Marx defiende que antes de esta sociedad comunista debe haber una fase previa que es la dictadura transitoria del proletariado, la fase transitoria de dictadura del proletariado. ¿En qué consiste esta fase transitoria? Esta fase transitoria consiste en que el proletariado, o más bien dicho, la vanguardia del proletariado, tomará el poder mediante una revolución, tomará las riendas del Estado y utilizará los mecanismos del Estado, las leyes, la policía, etc., así como diversos mecanismos de la superestructura, la ideología, la cultura, etc., para barrer totalmente a la burguesía, a los capitalistas, llegar a una sociedad sin clases y una vez conseguido esto, se pasa a la sociedad comunista, según Marx. Bakunin, que fue un gran crítico de esta fase transitoria de la dictadura del proletariado, el padre del anarquismo, Mikhail Bakunin, criticó y acertó, en mi opinión, que la dictadura del proletariado se convertiría en una dictadura sobre el proletariado. Es decir, aquellos que tomaron el poder y las riendas del Estado en nombre del proletariado, esa vanguardia del proletariado, se convertiría en una nueva élite de opresores que oprimiría todavía más brutalmente al proletariado. Y si lo vemos, es lo que ha sucedido. Ha sucedido en la Unión Soviética, sucedió en la Unión Soviética, pensemos en Stalin, ha sucedido y sucede en Cuba, por supuesto sucede en Corea del Norte, en todos los países donde se ha dado la revolución comunista, la dictadura del proletariado se ha convertido en una enorme dictadura sobre el proletariado, sobre los propios trabajadores, mucho más opresora en muchas ocasiones que el régimen anterior. Por lo tanto, no se ha llegado nunca a esa sociedad comunista. ¿Es factible la sociedad comunista? A priori parece ser que no es factible. Por lo menos después de Marx no se ha dado nunca. ¿Se ha dado en algún lugar a lo largo de la historia? Hay que decir que la inmensa mayor parte de la historia de la humanidad ha consistido en una enorme sociedad comunista. ¿Verdad que es curioso? Pero es que es así. En la fase del Paleolítico, en la fase del hombre cazador-recolector, en las tribus que cazaban y recolectaban, se daba esa sociedad comunista. Esa sociedad donde no existía la propiedad privada, todo era de todos, no existía, por supuesto, el Estado, había una enorme igualación social y cada uno daba lo mejor de sí mismo y recibía en función de sus necesidades. Y daba lo mejor de sí mismo porque, entre otras cosas, si no se cazaba bien, corría el peligro de morir la tribu y, por supuesto, el que había fallado. Había que dar lo mejor de sí mismo. Bien, me diréis, pues esto fue en el Paleolítico. Una vez aparece la agricultura y la ganadería, esto jamás se ha dado. Bien, es posible. Es posible que esto sea imposible. Para valorar si es posible o no es posible una sociedad comunista en el futuro, tendríamos también que hacer referencia a lo que es el concepto de justicia universal de John Rawls, ¿vale? La sociedad comunista como tal sería factible, es posible, es buena per se,
Vamos al concepto de justicia universal de John Rawls. John Rawls dice que para saber lo que es la justicia, para tener claro lo que es una justicia compartida por todos, tenemos que ir a una posición original tras un velo de la ignorancia. ¿Qué demonios significa esto? John Rawls dice que para ver si algo es justo o no es justo, tenemos que hacer una abstracción de cómo nos ha ido en la vida, de si nos ha ido bien, nos ha ido mal, de si somos más altos, más bajos, ir a una posición original donde no sepamos ni cómo nos va a ir en la vida, ni cómo nos ha ido en la vida, ni nuestras cualidades físicas, ni psicológicas, ni siquiera intelectuales. Y a partir de ahí podemos dilucidar lo que es justo o no es justo. ¿Por qué dice esto John Rawls? Porque es muy sencillo. Si a mí me ha ido bien en la vida, yo diré, es que yo me merezco más que los demás. Bien, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en este sentido si yo digo, es que yo he ganado mucho dinero, yo valgo mucho y yo no tengo por qué pagar tantos impuestos? Vale, bien, pero salgo por la puerta, me pilla un coche, me deja parapléjico y de repente sí que veo que es necesario pagar impuestos porque si no me muero de hambre. Y la sociedad me dejaría morir de hambre, sería justo. Lo mismo que no es justo ver una situación de justicia si tú eres alto o si eres bajo, si eres guapo o si eres feo, si eres listo o si eres menos listo, si eres gordo o si eres delgado, si has nacido en Gabón o has nacido en un hogar acomodado de Manhattan. Esto es lo que dice John Rawls, que hay que partir para ver qué es una justicia universal, desde el velo de la ignorancia y desde la posición original. Bien, pues esto deberíamos hacer también para dilucidar si es factible, si es posible, si es deseable una sociedad comunista. ¿Es posible esa sociedad comunista? Partamos del velo de la ignorancia y a partir de ahí hablemos y debatamos. Y así son las cosas y así se los cuenta Miguel Ángel Cerdán.